Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. La lluvia golpeaba con fuerza parabrisas del Honda plateado de Clara Duval mientras ella conducía por las curvas de Beverly Hills. Tenía las manos temblorosas en el volante y cada movimiento se sentía más pesado que el anterior. Estaba embarazada de 7 meses y su cuerpo le pedía descanso, pero su mente no encontraba paz. El bebé pateaba con fuerza en su vientre, como si presintiera el estrés de su madre. «Todo está bien», se repetía Clara a sí misma en voz baja, colocando una mano sobre su barriga redonda. El doctor Martínez dijo que el bebé está sano, que todo va perfecto, pero algo dentro de ella no se sentía bien. No tenía que ver con su embarazo. Era otra cosa. Una sensación extraña que venía creciendo en su pecho desde hacía semanas. El cambio en James, su esposo, era imposible de ignorar. Llegaba tarde a casa, evitaba mirarla a los ojos, y sus camisas olían a un perfume que Clara no usaba. Su teléfono sonaba durante la cena y él siempre se excusaba para contestar en su oficina, detrás de una puerta cerrada. Cuando llegó a la entrada de su casa, una enorme mansión estilo Tudor que había sido su sueño, algo se sintió distinto. La fachada de piedra, las luces cálidas del jardín, el silencio, todo parecía más frío, más vacío. Aparcó el auto en la entrada circular y bajó con lentitud. Llevaba en una mano su bolso y en la otra las fotos de su última ecografía. Quería enseñarle a James la nueva imagen de su hijo. Quizás eso lo acercaría. Quizás eso cambiaría algo. La puerta principal estaba sin seguro. Raro. James era obsesivo con la seguridad. Entró, sus tacones resonaron en el piso de mármol, y llamó en voz baja. «James, llegué temprano. No sabes lo lindas que salieron las fotos del bebé». No hubo respuesta, pero sí escuchó algo. Risas. Risas suaves y despreocupadas que venían del comedor. Su corazón se aceleró. Reconoció la risa grave de James, pero la otra voz era femenina. Joven. Alegre. Clara avanzó, con cada paso sintiendo como la sangre se le congelaba. Al entrar al comedor, la escena la golpeó como un puñetazo en el estómago. James estaba sentado en la mesa, su corbata aflojada, las mangas arremangadas. Frente a él, una mujer rubia, de unos 20 y tantos años, con el cabello largo cayendo sobre sus hombros, lucía una bata de seda color champán. La bata era de Clara, un regalo de aniversario que James le había hecho. La mujer sostenía una copa de vino de cristal. Era de las que Clara guardaba para ocasiones especiales. En el centro de la mesa, el altavoz Bose reproducía Atlas de Etta James, la canción que habían elegido para su primer baile de casados. Clara se quedó inmóvil. La mujer fue la primera en verla. No se sorprendió. No se disculpó. Simplemente sonrió y bebió otro trago, como si Clara fuera una invitada más a la cena. James volteó, siguiendo la mirada de la mujer. Cuando sus ojos se encontraron, Clara no vio vergüenza. No vio miedo. Solo una frialdad calculadora que jamás le había conocido. «Clara», dijo James sin emoción. «Llegaste temprano». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apretó con fuerza las fotos del ultrasonido, mientras su otra mano se posaba instintivamente sobre su vientre. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. La rubia soltó una risita, como si todo le causara gracia. «No pongas esa cara, querida», dijo. Apenas nos estábamos acomodando. «¿James?». Clara intentó mantenerse firme. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está en nuestra casa? ¿Por qué usa mi bata?». James se levantó con lentitud. No se acercó para consolarla. Se irguió con una autoridad que ahora parecía lejana. «Clara, necesitas calmarte. Ese estrés no le hace bien al bebé». Las palabras le explotaron en el pecho. «No te atrevas a decirme que le hace bien a mi hijo. Estás exagerando. Siempre tan dramática». Las hormonas, los cambios de humor, ya no se puede más. Clara abrió los ojos con incredulidad. «¿Encuentra a mi esposo con otra mujer en nuestra casa y soy yo la dramática?». James se giró hacia la rubia. «¿Ves? Te dije. Siempre lo mismo. Paranoia, reclamos, acusaciones». La mujer asintió con cara de falsa compasión. «Pobrecita. Algunas mujeres simplemente no soportan bien el embarazo». Algo se rompió dentro de Clara. Algo profundo. No solo el corazón. Se rompió su sentido de hogar, de seguridad, de realidad. «Lárguense», susurró. James arqueó una ceja. «¿Perdón?».
Que se vayan. Tú, ella, fuera de mi casa. James endureció la mirada. No, Clare, esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Y tú, la miró de arriba abajo con desdén. Estás claramente inestable. Esa inestabilidad emocional no es buena para nadie, ni para ti, ni para el bebé. Clare ya no podía ni respirar. ¿Me estás echando? James sacó su celular. Creo que necesitas tiempo para pensar. Puedes quedarte con tu hermana unos días. Lo mejor es que te vayas. Esta es mi casa, susurró ella, más para sí misma. La rubia se levantó, tomó el brazo de James con posesión y sonrió. Esto lo planeamos desde hace semanas, mi amor. James solo estaba esperando que naciera el bebé para hacerlo oficial. Pero ya que te pones difícil. James asintió sin decir nada. Empaca una maleta, Clare. La casa giró a su alrededor. Ella no podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viviendo. No con su hijo en el vientre. No así. No tan cruel. James, por favor. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, dijo él sin emoción. Clare lo miró una última vez. No era el mismo hombre que había conocido, que había amado. Ya no. Con pasos automáticos, subió a su habitación, empacó lo mínimo, tomó una foto de su boda de la mesa de noche y bajó en silencio, escuchando las risas de ellos dos. 20 minutos después, Clare estaba bajo la lluvia, afuera de su propia casa, con la maleta colgada al hombro y las llaves del coche en la mano. Observó por la ventana del comedor cómo brindaban con champaña. Sonreían. Planeaban un futuro. Clare subió a su auto. En el retrovisor, se vio los ojos secos pero rojos. Ya había llorado todo. Lo que quedaba ahora era un vacío profundo, y una chispa de algo nuevo. Una rabia silenciosa. Una determinación que no sabía que tenía. Porque aunque la habían echado de su hogar, Clare Duval no estaba vencida. Y su historia apenas comenzaba. Clare condujo sin rumbo fijo por más de una hora. La lluvia no cesaba y cada gota sobre el parabrisas parecía golpear directo en su alma. Terminó estacionada frente a un motel de mala muerte a las afueras de Los Ángeles. No sabía ni cómo había llegado ahí. El letrero de neón parpadeaba. Habitaciones disponibles. El recepcionista, un hombre canoso con voz ronca, no hizo preguntas. Le entregó la llave sin mirarla demasiado, y Clare le agradeció apenas con un hilo de voz. Subió las escaleras arrastrando su maleta, sintiendo que cada peldaño era un recordatorio de todo lo que había perdido. La habitación olía a humedad. Las cortinas eran pesadas y oscuras, pero tenía cama, baño y silencio. Clare dejó caer su cuerpo sobre el colchón, aún sin quitarse el abrigo, y soltó las primeras lágrimas. No eran suaves, no eran silenciosas. Eran gritos ahogados, sollozos que le quemaban el pecho. Se acurrucó en posición fetal, abrazando la almohada como si fuera lo único que le quedaba. Y quizás lo era. Esa noche no durmió. Amaneció sentada en la misma esquina de la cama, mirando la pared, su mente repitiendo una y otra vez la escena, la bata, la música, la risa, la indiferencia de James, la sonrisa burlona de aquella mujer, su embarazo, su hijo, su vida hecha pedazos. A media mañana, con los ojos hinchados y la voz ronca, llamó a su hermana Judith. No sabía qué decir, solo murmuró. Me echó de la casa. Estaba con otra mujer. Judith no hizo preguntas. Solo dijo, mándame la ubicación. Voy por ti. Una hora después, Judith apareció con una maleta extra y un café caliente en la mano. Abrazó a Clare como una madre lo haría con una hija rota. No dijo te lo dije. No preguntó por detalles. Solo la sostuvo. Esa fue la primera vez que Clare sintió que no estaba completamente sola. Durante los días siguientes, Judith la cuidó como si fuera de cristal. Le preparaba comida caliente, la acompañaba a las citas médicas y le ofrecía silencio cuando no quería hablar. Clare pasaba la mayoría del tiempo en el sofá, viendo el techo, con una mano sobre su vientre. A veces hablaba con su hijo en voz baja, pidiéndole perdón por no poder ofrecerle más. Una tarde, Judith le trajo una carpeta. Adentro había documentos, nombres de abogados, folletos de ayuda legal. Ya basta, Clare. No puedes quedarte aquí para siempre. Ese niño merece una madre que pelee por él. No estás sola, pero tienes que decidir si vas a hundirte o a levantarte. Clare bajó la mirada. Esa noche no dijo nada, pero al día siguiente se despertó antes del amanecer. Se duchó
Se arregló el cabello y se vistió con ropa limpia. Se miró al espejo por primera vez en días. No se reconoció, pero no apartó la vista. «Vamos a pelear», dijo en voz baja. Contactó al abogado que Judith le había recomendado, Maxwell Reyes. Era directo, serio, pero con una mirada que transmitía confianza. Escuchó la historia sin interrumpirla, tomando notas, asintiendo lentamente. «Esto no va a ser fácil», le advirtió. «Pero tienes un caso sólido, muy sólido. Vamos a exponer lo que ese hombre te hizo, y lo vamos a hacer bien». Clare asintió. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de poder regresar a ser ella misma. No por James, no por venganza, por su hijo. Los días siguientes fueron una locura. Reunió pruebas, estados de cuenta, correos, mensajes. Buscó en archivos olvidados, en discos duros, en antiguos correos electrónicos. Cada papel, cada número, era una herida abierta, pero también era una herramienta. Judith estaba con ella en cada paso. Cuando Clare se quebraba, su hermana la abrazaba. Cuando dudaba, Judith le recordaba quién era. Un día, Maxwell le dijo, «Tenemos todo. Ahora es momento de actuar». Clare respiró hondo. El miedo seguía ahí, pegado a su espalda como una sombra. Pero debajo del miedo había algo nuevo. Furia, justicia, amor, porque nadie, ni siquiera James, le iba a arrebatar a su hijo. La primera audiencia fue un caos contenido. James llegó con su abogado, un tipo joven y arrogante llamado Timothy Blake, que parecía más interesado en impresionar con su traje caro que en escuchar a su cliente. Clare lo observó desde su asiento, las manos temblorosas pero la mirada firme. No lo veía desde aquella noche. Y ahora, frente a él, con un vientre más notorio y una carpeta llena de pruebas, no se sentía débil. Se sentía lista. James no la miraba. Mantenía la vista en sus papeles, con el ceño fruncido como si fuera la víctima de una injusticia personal. Cuando el juez pidió que se expusieran los primeros hechos, fue Maxwell quien habló. Su voz era pausada, respetuosa, pero cargada de intención. «Su señoría, mi clienta fue expulsada de su propio hogar mientras cursaba el 7º mes de embarazo. El señor Duval no solo le negó el acceso a bienes comunes, sino que transfirió ilegalmente fondos hacia cuentas privadas, las cuales fueron utilizadas para sostener una relación extramarital con una mujer que, según registros del FBI, ya ha estado involucrada en fraudes similares». El rostro de James enrojeció ligeramente. Timothy intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo. «Permítame terminar, señoría», añadió Maxwell. «También solicitó una evaluación psiquiátrica forzada para mi clienta, con la intención de declararla mentalmente incompetente y así tomar control exclusivo de la custodia de su hijo aún no nacido». Hubo un murmullo leve en la sala. Clare sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. Era su verdad. Era su historia. El juez asintió lentamente, revisando los documentos. Ordenó una pausa de 10 minutos. Clare salió al pasillo con Judith. Su hermana le ofreció agua y le apretó la mano con fuerza. «Lo estás haciendo increíble», le susurró. Durante el receso, James finalmente se acercó. Sus ojos no tenían la arrogancia de siempre, pero tampoco tenían remordimiento. Solo frustración. «¿De verdad quieres hacer esto público, Clare?», le dijo en voz baja. «Esto nos va a arruinar a los dos». «No, James», respondió ella, con una voz que no le tembló. «Esto te va a arruinar a ti. A mí ya me destruiste. Lo que estoy haciendo ahora es reconstruirme». James no respondió. Se alejó con pasos tensos, como si acabara de recibir una bofetada sin manos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de entrevistas con abogados, nuevas audiencias y llamadas constantes de periodista que había comenzado a investigar el caso. Vanessa Kim, una joven incisiva con talento para descubrir verdades enterradas, le pidió permiso a Clare para contar su historia en el periódico. Clare dudó. No quería exponerse más de lo necesario. Pero entonces pensó en otras mujeres. Mujeres como ella, que estaban calladas, que no sabían que estaban siendo abusadas, manipuladas, quebradas por dentro. «Hazlo», le dijo a Vanessa. «Cuéntalo todo». El artículo salió 3 días después, en la portada del LA Times. Riqueza, poder y control. La historia silenciada de Clare Duval. Era crudo, honesto, impactante. Detallaba el abuso financiero, las manipulaciones emocionales y la lucha legal de Clare.
En las primeras 24 horas, el periódico recibió miles de mensajes de lectoras agradecidas. Algunas confesaban estar viviendo lo mismo. Otras decían que gracias a Clare habían encontrado el valor para actuar. James, por su parte, estaba furioso. El artículo provocó una tormenta en sus negocios. Socios que se alejaban, clientes que cancelaban contratos, amigos que desaparecían. En su mente, todo era culpa de Clare. La siguiente vez que se encontraron en la mesa de negociación, James ya no era el hombre confiado que ella había conocido. Se veía cansado, derrotado. En medio de una discusión con los abogados, se levantó de golpe y gritó: ¿Tienes idea de lo que me has costado? Me pintaron como un monstruo. Clare lo miró sin parpadear. Tú te pintaste como un monstruo, James. Yo solo dije la verdad. Maxwell intervino de inmediato, enumerando los cargos que enfrentaba: manipulación, malversación, intento de desalojo ilegal. James se dejó caer en la silla, derrotado. Pasó las manos por su cabello, sin saber qué decir. Finalmente, murmuró: «Quiero que esto termine. ¿Qué quieres de mí?» Clare lo observó por un momento. Aquel hombre que había amado. Aquel hombre que la había roto. Y con voz clara le dijo: «Responsabilidad. No excusas. No culpar a tu trabajo, a Bianca, ni a tus abogados. Quiero que aceptes lo que hiciste. Y las consecuencias». James tragó saliva. Asintió lentamente. Luego habló: «Está bien. Lo admito. Firmaré lo que sea. Pagaré lo que tenga que pagar». «Eso no es suficiente», lo interrumpió Clare. «Quiero que entiendas lo que me hiciste. Lo que me hiciste sentir. Quiero que entiendas lo que fue encontrar a otra mujer usando mi bata». Después de varios segundos, dijo con voz quebrada: «Lo siento. De verdad. Sé que no arregla nada, pero lo siento». Clare asintió, no porque lo perdonara, sino porque por primera vez parecía entender. Maxwell deslizó los documentos frente a James. Una suma millonaria en indemnización. La mitad de los bienes. Custodia primaria para Clare, con visitas supervisadas. James dudó, pero firmó. Uno por uno, los papeles se lo despojaban de todo lo que había construido a costa de ella. Y cuando firmó el último, Clare no sintió triunfo. Sintió paz 6 semanas después. Clare se encontraba en la habitación más cálida de su hogar renovado, meciendo suavemente a su recién nacido, Noah. El sol de la mañana entraba a través de las cortinas blancas, llenando el cuarto con una luz dorada que parecía abrazar todo lo que tocaba. El aire olía a lavanda y talco de bebé, y por primera vez en mucho tiempo, Clare sentía paz. Judith apareció en la puerta con una sonrisa suave. «Es hermoso, querida», susurró, sin querer romper la tranquilidad del momento. Clare miró a su hijo. Su mandíbula fuerte le recordaba a James, pero sus ojos eran los de ella, dulces, atentos. Le acarició los diminutos dedos con los suyos y murmuró: «Lo es, y es completamente mío». Las últimas semanas habían sido intensas. El divorcio finalizado con rapidez. Los activos de James transferidos sin resistencia. Pero más que la seguridad financiera, Clare había encontrado algo mucho más valioso: a sí misma. La mansión en Beverly Hills había cambiado completamente. Se deshizo del mármol frío, los muebles modernos sin alma. Ahora, su hogar tenía alfombras suaves, fotos familiares, cojines cálidos y ese silencio amable que solo los espacios vividos podían ofrecer. El eco de soledad había sido reemplazado por suspiros de calma. «¿Noticias de la editorial?», preguntó Judith mientras acomodaba en la mecedora junto a ella. Clare sonrió. «Quieren seguir adelante con el libro. Recuperar tu voz. El viaje de una mujer de la traición al poder. Aún me parece irreal». Después del artículo de Los Angeles Times, comenzaron a llegar propuestas. 3 editoriales diferentes. La oferta más alta le habría asegurado una vida cómoda sin mover un dedo, pero Clare eligió la que prometió donar parte de las ganancias a refugios para mujeres. «Te has vuelto una inspiración», dijo Judith, orgullosa. Era cierto. Clare había comenzado a recibir invitaciones para hablar en organizaciones de mujeres por todo el país. Ya había dado discursos en la Asociación de Mujeres Empresarias de California y había aparecido en 2 programas nacionales de televisión. Noah se removió en sus brazos, emitiendo ese pequeño sonido que significaba hambre. Clare lo acomodó en la silla de lactancia, la misma donde tiempo atrás había llorado por la distancia emocional de James. Qué diferente se sentía todo ahora. Su teléfono vibró. Un mensaje. Lo miró y sonrió. «¿Quién es?», preguntó Judith, notando su expresión.
David Park. Me quiere actualizar sobre James. Después del divorcio, David había comprado la parte de James en la empresa tecnológica. Fue una oferta generosa, demasiado generosa para la opinión de Clare, pero David había confesado que no podía seguir trabajando con alguien en quien ya no confiaba. ¿Y cómo le va? Clare leyó el mensaje. Se mudó a Portland. Está trabajando en una firma pequeña. Asiste a terapia y pidió a David que me dijera que está intentando convertirse en un hombre digno de ser el padre de Noah. Judith guardó silencio unos segundos. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Clare miró a Noah, que ahora mamaba con tranquilidad. 3 meses atrás, ese mensaje la habría hecho sentir culpable. Ahora sentía algo distinto, algo más sereno. Siento esperanza, con límites claros. Su sanación no es mi responsabilidad. Es una lección que me costó aprender. Con ayuda de la doctora Rebecca Torres, terapeuta especializada en abuso emocional, Clara había comenzado a deshacer años de condicionamiento. Había aprendido que no era su deber cuidar del bienestar emocional de todos a su alrededor, mientras ella se perdía en el proceso. Hablando de responsabilidad, dijo Judith con una sonrisa pícara. ¿Has pensado en la propuesta de Miranda? Miranda Harwell había propuesto una alianza. Un nuevo proyecto para ofrecer asesoría legal y apoyo empresarial a mujeres enfrentando divorcios difíciles. Era una propuesta tentadora, perfecta para unir su experiencia, su título en negocios y su nueva voz como defensora. Estoy interesada, admitió Clare. Pero quiero estar segura de que puedo balancearlo con ser mamá. Judith le tomó la mano. Querida, no tienes que elegir entre ser madre y tener una carrera. Ya has demostrado que puedes hacer ambas cosas. Y lo haces maravillosamente. Y era verdad. Incluso durante los últimos días de su embarazo, Clara había estado dando charlas, escribiendo el borrador de su libro, atendiendo entrevistas. Había descubierto fuerzas dentro de sí misma que nunca supo que tenía. Entonces sonó el timbre. Judith fue a abrir, y unos minutos después regresó con una figura conocida. Vanessa Kim, dijo Judith, sorprendida. No sabía que vendrías. Perdón por llegar sin avisar, dijo Vanessa, aunque su sonrisa no mostraba arrepentimiento. Pero tengo noticias que pensé querrías escuchar en persona. ¿Son buenas noticias o malas? Preguntó Clare, ajustando a Noah en sus brazos. Depende de cómo lo veas, respondió Vanessa, con el rostro más serio ahora. El FBI me contactó esta mañana. Están expandiendo su investigación sobre las actividades de Bianca Rose y han descubierto algo muy interesante sobre su conexión con James. Clare sintió que el estómago se le apretaba. No dijo nada. Solo esperó. Tu exmarido no fue su primera víctima, continuó Vanessa. Bianca ha estado repitiendo el mismo patrón por años. Apunta a hombres casados con dinero, los seduce, accede a sus finanzas y desaparece cuando todo se complica. James fue el número 7. Que sepamos. ¿7? Dijo Judith, impactada. Y creen que hay más. Pero aquí viene lo importante. Tu caso es el primero en el que la esposa no se quedó callada. En los demás, los matrimonios se disolvieron en silencio. Los hombres estaban demasiado avergonzados para denunciar. Bianca simplemente se iba, lista para su siguiente objetivo. Clara absorbió toda la información lentamente. ¿Entonces James fue manipulado? Manipulado, sí. Pero eso no justifica lo que hizo, dijo Vanessa con firmeza. Hay muchas personas manipuladas que no roban a sus parejas ni planean internarlas para quedarse con sus hijos. Era una distinción importante. Y Clara la había aprendido en terapia. Entender que motivaba una acción no significaba excusarla. James tomó decisiones. Y esas decisiones causaron daño. ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? Preguntó Clara, acariciando la espalda de Noah con ternura. Porque el FBI quiere entrevistarte. Dicen que tu documentación de abuso financiero fue clave para identificar el patrón de Bianca. Quieren incluir tu historia en el caso. ¿Tendré que testificar contra ella? Es posible. Pero también quieren saber cómo sobreviviste a algo que destruyó 6 matrimonios antes del tuyo. Creen que tu experiencia puede ayudar a otras víctimas. Después que Vanessa se fue, Clara se quedó en el cuarto del bebé, viendo cómo Noah dormía en su cuna. La luz del atardecer pintaba todo de tonos suaves, y desde la cocina se oía a Judith tararear mientras preparaba la cena. Este era su presente. No el que había planeado cuando se casó con James, pero uno mucho más auténtico. Estaba en casa. Era libre. Y apenas estaba comenzando. El edificio Hart de Senado en Washington D.C. era imponente.
Sus pasillos de mármol resonaban con los pasos de personas que creaban leyes y marcaban el rumbo del país. Clare caminó lentamente por el corredor, con Noah dormido en su portabebés, flanqueada por Judith y Maxwell, su abogado, quienes insistieron en acompañarla a ese momento histórico. ¿Estás nerviosa?, preguntó Judith en voz baja mientras se acercaban a la sala del comité. Aterrada, admitió Clare, pero lista. La audiencia ante el Comité del Senado sobre crímenes financieros y abuso doméstico estaba atrayendo la atención nacional. La sala estaba llena de reporteros, activistas, legisladores y cámaras de televisión. Clare sintió un nudo en el estómago al ver las cámaras de C-SPAN posicionadas para captar cada ángulo. Pero lo que realmente la desconcertó fue ver una figura inesperada entre el público. James se veía distinto, más delgado, menos arrogante. Vestía un traje gris sencillo, lejos de su ropa cara de siempre. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió levemente. No fue un saludo, fue un reconocimiento silencioso. ¿Qué hace aquí?, susurró Maxwell con el ceño fruncido. Lo invité yo, respondió Clare sin mirarlos. 3 días antes, ella había recibido una carta. No venía de abogados. Era escrita a mano, personal. James se disculpaba nuevamente, pero esta vez con detalle. Narraba cada manipulación que recordaba, cada momento en que había puesto su comodidad por encima del bienestar de ella. Al final, escribió: «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si alguna vez hay una forma en la que pueda ayudar a reparar el daño que causé, por favor, dímelo». Así que Clare lo llamó. «Señora Duval», la interrumpió una asesora del comité. «Estamos listos para usted». Clare entró en la sala. El silencio era absoluto cuando tomó asiento frente al comité. Noah se movió un poco en su portabebé, pero no se despertó. Frente a ella estaban 5 senadores, todos atentos. El micrófono captaba hasta el más leve suspiro. La senadora Patricia Williams, de cabello canoso y ojos cálidos, se inclinó hacia adelante. «Señora Duval, gracias por su valentía a presentarse hoy. Como sabe, estamos investigando patrones de abuso financiero en relaciones domésticas y considerando legislación federal para proteger mejor a las víctimas. ¿Podría contarnos su historia en sus propias palabras?». Clare respiró hondo. Miró al público. Vio a Judith, que le sonrió con orgullo. Vio a James, que la observaba con una mezcla de vergüenza y atención absoluta. «Hace 8 meses», comenzó Clare, con voz firme, «yo era una mujer que se había perdido por completo dentro de su matrimonio. Administraba el humor de mi esposo, me disculpaba por su comportamiento y me convencí de que el amor significaba aguantar cualquier cosa». Habló con sinceridad. Explicó cómo el abuso financiero había comenzado con pequeñas sugerencias. «Yo manejo mejor el dinero. Deja que yo me encargue de eso. Confía en mí». Poco a poco fue excluida de las decisiones económicas, hasta el punto de no tener acceso ni a sus propias cuentas. Narró cómo, estando embarazada, fue echada de su casa, sin dinero, sin ayuda, con el corazón destrozado. Pero el abuso financiero nunca es solo sobre dinero, continuó. Es sobre poder. Es sobre hacerte tan dependiente y tan insegura que no puedes ni imaginar una vida sin esa persona. Y cuando intentas irte, no tienes cómo. El senador Rodríguez, de Texas, se inclinó. ¿Qué tan común cree que es esto, señora Duval? Más de lo que queremos admitir, senador, dijo Clare. Desde que mi historia se hizo pública, he recibido miles de mensajes de mujeres contando experiencias similares. Cambian los detalles, pero el patrón es el mismo: aislamiento, control económico, manipulación emocional y una dependencia que se siente imposible de romper. La senadora Chen, de California, preguntó: ¿qué le hubiera ayudado más en ese momento? Protecciones legales, respondió Clare con decisión. Leyes que reconozcan el abuso financiero como una forma de violencia doméstica. Mecanismos que impidan que una persona con poder económico te deje sin nada de la noche a la mañana. Pero sobre todo, alguien que me dijera: esto no es normal, no es tu culpa y no tienes que soportarlo. Clare miró a Judith, luego a James, y que le dio fuerzas para salir adelante. «Mi hijo», dijo Clare, «cuando estás embarazada y sin hogar, descubres fuerzas que no sabías que tenías. Pero, más allá de eso, fue darme cuenta de que mi hijo merecía una madre que se valorara a sí misma. No podía enseñarle a respetar a las mujeres si yo no me respetaba primero». La senadora Williams asintió. «Tenemos entendido que su exesposo está presente. ¿Es correcto?». «Sí, senadora», confirmó Clare.
¿Y por qué lo invitó? Clare tomó aire. Sabía que ese momento era importante, porque la rendición de cuentas no es solo castigo. Es verdad. Y la verdad es que el abuso financiero destruye familias, traumatiza niños y perpetúa ciclos de control que afectan a toda la sociedad. Pero también creo que es posible el cambio, si hay voluntad real. Y a veces, para prevenir futuras tragedias, hay que mostrar el camino, incluso cuando ese camino comienza con uno mismo. La sala estaba en silencio absoluto. ¿El señor Duval desea declarar?, preguntó la senadora Williams. James se levantó lentamente. Por un momento, Clare pensó que no lo haría, pero caminó hacia la mesa de los testigos, se sentó a su lado y tomó el micrófono. Señores senadores, comenzó, con la voz rasposa. Yo soy el tipo de hombre del que esta ley busca proteger a las mujeres. James bajó la mirada por un instante. Luego levantó la vista con una expresión de vergüenza y verdad. Manipulé a mi esposa. La controlé emocional y financieramente durante años. Me dije a mí mismo que lo hacía por su bien, que estaba protegiéndola, que yo era el responsable de la familia. Pero la verdad es que quería tener el poder, porque me hacía sentir importante, porque tenía miedo de perder el control. La sala seguía en completo silencio. Incluso las cámaras parecían contener el aliento. Cuando Clare quedó embarazada, continuó James, en vez de verlo como una bendición, lo vi como una amenaza a mi control. Por eso planeé internarla, quitarle la custodia, borrar su presencia de nuestras vidas. Ni siquiera puedo decirlo sin sentir asco por mí mismo. Varios senadores se movieron incómodos en sus sillas. La honestidad de James era tan cruda, tan directa, que se sentía como un cuchillo en la piel de todos los presentes. No estoy aquí para pedir perdón, dijo James, mirando directamente a Clare. No merezco su perdón. Solo estoy aquí porque mi exesposa, que tendría todas las razones del mundo para odiarme, cree que decir la verdad puede ayudar a otras mujeres a evitar lo que ella vivió. Y porque tengo un hijo que merece crecer en un mundo donde este tipo de comportamiento no se justifique, no se oculte, no se tolere. La senadora Williams se inclinó hacia él. Señor Duval, ¿qué les diría a otros hombres que están haciendo lo mismo que usted hizo? James respiró profundamente antes de hablar. Les diría que el control no es amor, que aislar a tu pareja no es protección, que si una mujer te confía su vida, merece libertad, respeto y dignidad. Y les diría que si están haciendo a sus esposas lo que yo le hice a la mía, no están protegiendo su familia, la están destruyendo. Y que un día, si esa mujer tiene la fuerza de Clare, los dejará atrás. Y ustedes perderán lo mejor que les ha pasado en la vida. Y también tiene suerte de tener un padre que está haciendo el trabajo para merecerlo. Esa noche, Clare estaba en su habitación de hotel, alimentando a Noah mientras miraba la cobertura de la audiencia en las noticias. Su teléfono sonó. Era Judith. Estuviste magnífica, querida. Los dos lo estuvieron. Se sintió correcto, dijo Clare. Me dio miedo, pero valió la pena. La senadora Williams me dijo que la ley va a pasar, que nuestros testimonios fueron el punto de inflexión que necesitaban. Clare bajó la mirada a Noah, que la miraba con esos ojos brillantes, tan atentos. Algún día, susurró, le contaré a mi hijo que sus padres, a pesar de todo, hicieron algo bueno juntos, algo que cambió vidas. Afuera, las luces de Washington DC brillaban como estrellas. Y por primera vez en mucho tiempo, Clare sintió algo profundo, poderoso y real. Un año después, Clare se encontraba de pie frente al podio del Centro de Convenciones de Beverly Hills. Frente a ella, más de 500 mujeres de todas partes del país llenaban el salón, reunidas para el primer evento anual de la conferencia Reclama tu Voz. El ambiente estaba cargado de energía, de esperanza, de esa fuerza silenciosa que nace del dolor compartido y la sanación colectiva. Hace año y medio, comenzó Clare, con voz firme y clara, yo era una mujer que pedía disculpas por existir. Me echaron de mi propia casa con 7 meses de embarazo, con $43 en el bolsillo y sin un lugar al que ir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras recorrieran el salón. Cada rostro en la audiencia parecía sostener la respiración, sintiéndose vista, comprendida, reflejada. Hoy estoy aquí como directora de la Fundación Clare Duval, autora de un libro en la lista de los más vendidos, y madre del niño más increíble que ha pisado esta tierra. Hubo aplausos, sonrisas, incluso algunas lágrimas. Pero Clare levantó una mano suavemente. Aún no había terminado. Pero,
Más importante aún, estoy aquí como una mujer que aprendió que nuestros peores momentos no nos definen. Lo que nos define es cómo nos levantamos después. En primera fila, Judith aplaudía con orgullo mientras sostenía a Noah, ahora de 18 meses. El pequeño aplaudía también, feliz por la alegría a su alrededor. Tenía la mandíbula determinada de su padre, pero la suavidad en la mirada de su madre. Era la luz que iluminaba cada rincón de la nueva vida de Clare. Detrás de ellos se sentaban quienes habían sido parte clave en su transformación. David y su esposa Amanda, ahora socios de Clare en una firma que ayudaba a mujeres a reconstruir sus vidas financieras, la doctora Torres, su terapeuta, Miranda Harwell, su mentora. Y en la última fila, casi escondido, James. Había asistido a cada charla, a cada firma de libros, siempre en silencio, sin buscar atención. Nunca se acercaba después. Solo observaba, como si entender quién se había vuelto Clare fuera parte de su propio proceso de redención. La Fundación Clare Duval, continuó ella, ha ayudado a más de 3,000 mujeres a salir de relaciones abusivas. Hemos proporcionado asesoría legal, alojamiento temporal, préstamos para nuevos negocios. Lo más importante, el mensaje de que no estás sola, no estás loca, y mereces algo mejor. Pasó la diapositiva en la pantalla. Aparecieron imágenes de mujeres que habían reconstruido sus vidas gracias al apoyo de la Fundación. Una madre soltera con su negocio de catering, una abuela estudiando Derecho, una joven convertida en consejera de violencia doméstica. Y esto no termina aquí. El próximo mes, gracias a los testimonios que dimos ante el Congreso, el presidente Martínez firmará la Ley de Prevención de Abuso Financiero. La sala estalló en aplausos. Esta ley obligará a los bancos a detectar movimientos sospechosos que puedan indicar abuso. Dará protección legal a las víctimas. Penalizará a los abusadores. Y entrenará a policías, trabajadores sociales y jueces. Todo esto existe porque nos negamos a quedarnos en silencio. Después de su discurso, Clare pasó horas entre el público, escuchando historias, ofreciendo palabras de ánimo, conectando mujeres con recursos. Cada conversación le recordaba porque todo ese trabajo valía la pena, porque su dolor había encontrado propósito. Al final del día, agotada pero llena de vida, Clare se sentó en el bar del hotel junto a Judith. Tus padres estarían tan orgullosos de ti, dijo Judith, brindando con una copa de vino. Clare sonrió, pensando en aquellos que no habían llegado a ver en quién se había convertido. Creo que sí, respondió. Aunque tal vez se sorprenderían de que su hija callada y complaciente ahora testifica ante el Congreso. Ay, querida, rió Judith. Nunca fuiste callada ni complaciente. Solo te enseñaron a hacerlo. Es diferente. En ese momento, Noah comenzó a impacientarse en su silla. Clara lo tomó en brazos y él se calmó al instante, jugando con el gafete del evento. Mamá, dijo con una vocecita clara. Era una de sus pocas palabras, pero cada vez que la decía, el corazón de Clare se derretía. Sí, amor, mamá. Su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y leyó en silencio. Señora Duval, me llamo Ángela Martínez. Vi su discurso y finalmente reuní el valor para dejar a mi esposo. Su fundación me ayudó a conseguir un abogado y un lugar seguro. Mi hija y yo estamos a salvo gracias a usted. Gracias por mostrarnos que podíamos ser valientes. Clara le mostró el mensaje a Judith. La mujer lo leyó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuántos mensajes como este recibes ahora? Docenas. Todos los días, respondió Clare, besando la cabeza de Noah. A veces es abrumador, pero es lo que me da fuerza cada mañana. Y en ese instante, mientras Noah jugaba, Judith sonreía y la noche comenzaba a envolver la ciudad. Clare supo que no solo había sobrevivido, estaba floreciendo. Y apenas estaba empezando, mientras Clare recogía a Noah del regazo de Judith, vio a James acercarse a su mesa. Llevaba un traje sencillo, sin pretensiones, y una expresión seria, casi nerviosa, algo poco común en él. Clare, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó en voz baja. Ella asintió, entregando a Noah a Judith una vez más, y lo siguió hacia un rincón más tranquilo del bar. Quería decirte algo, comenzó James, frotándose las manos. Me voy a casar. Clare parpadeó, sorprendida. No era tristeza lo que sentía, pero sí una mezcla inesperada de emociones. Quizás nostalgia. Quizás algo que ni siquiera tenía nombre. Aún así, sonrió con sinceridad. Eso es, bueno, me alegra por ti. Su nombre es Alicia Reynolds, explicó James.
Es terapeuta, especialista en hombres abusivos. Nos conocimos en el grupo de terapia. Sabe todo sobre nuestra historia, todo lo que hice. Y aún así, me está ayudando a convertirme en alguien que Noah pueda admirar. Clare lo escuchó atentamente. Había algo distinto en su voz. No era culpa ni vergüenza. Era responsabilidad. Eso, pensó ella, era lo que había esperado escuchar durante años. ¿Podría conocerla, Noah?, preguntó él, con la voz temblorosa. No como una madre, por supuesto. Solo como alguien que será parte de mi vida y de sus visitas. Clare lo estudió con cuidado. Ya no era el hombre que la había manipulado y traicionado. Tampoco era el hombre destruido por las consecuencias. Era alguien que, poco a poco, estaba reconstruyéndose. Y esta vez, no a costa de los demás. Me gustaría conocerla primero, respondió calmadamente. Pero sí, si ella es buena para ti y para Noah, entonces estoy abierta a eso. James asintió, profundamente aliviado. La casa había cambiado por completo. Lo suficientemente hermosa como para ser publicada en Architectural Digest, se había convertido en un símbolo vivo de recuperación. Cálida, luminosa, llena de arte, de vida, de espacios para la risa, el silencio y el amor. Ya no era la prisión de mármol, donde una vez se sintió invisible. El teléfono sonó. En la pantalla, el nombre de la senadora Patricia Williams. «Senadora», respondió Clare, con alegría. «Qué gusto escucharla. Clare, no podía esperar para darte esta noticia. El acta de prevención del abuso financiero ha tenido un impacto tremendo. Las denuncias han aumentado un 40%. Pero lo más importante es que los refugios informan que más mujeres están dejando relaciones abusivas más temprano, porque ahora saben que sus activos están protegidos». Clare se llevó una mano a la boca, conteniendo las lágrimas. «Estamos haciendo la diferencia». «Tú estás haciendo la diferencia», corrigió la senadora. «Con tu testimonio, tu fundación, tus libros, has cambiado la manera en que este país entiende la violencia doméstica». Cuando la llamada terminó, Clare se quedó en silencio, rodeada de premios y reconocimientos que jamás habría imaginado recibir. El Premio Humanitario del Año de la Organización Nacional de Mujeres, una carta del presidente, un reconocimiento del Departamento de Justicia. Pero sus ojos fueron a una sola cosa, una foto de Noah, en su primer cumpleaños, cubierto de pastel, riendo a carcajadas. Ese niño, seguro, amado, libre de violencia, era su verdadero legado. Ella se había convertido en todo lo que jamás había permitido soñar. Poderosa sin ser cruel, exitosa sin perder sus valores, independiente sin estar sola. Y con cada paso que daba, le demostraba a miles de mujeres que ellas también podían. Esa tarde, Clare fue al jardín a buscar a Noah. Lo levantó con cuidado, mientras se le rodeaba el cuello con sus brazos. «Te amo, mamá», susurró él. «Y yo a ti, mi amor», respondió Clare. «Más de lo que sabrás jamás». Ese momento, simple y perfecto, era la prueba viviente de que sí se podía salir del infierno y construir el paraíso con las propias manos. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, iluminando los colores vibrantes de los dibujos que Noah había colgado en la pared. Tenía 6 años ahora, y con la lengua ligeramente afuera, servía jugo de naranja en 2 vasos con toda la concentración del mundo. «Mamá, hice el desayuno», anunció con orgullo, señalando la mesa donde había dispuesto pan tostado, fruta y jugo con la precisión de un pequeño chef. Clare salió de su oficina en casa, donde revisaba propuestas para una nueva iniciativa de su fundación. Un programa de microcréditos para mujeres que querían comenzar negocios después de dejar relaciones abusivas. La fundación ya operaba en los 50 estados, y el próximo mes expandiría sus servicios a Canadá y el Reino Unido. «Esto está perfecto, mi amor», dijo, besándole la cabeza mientras se le sonreía como si acabara de ganar una medalla. La cocina estaba llena de vida, no solo por los colores o los dibujos escolares, sino porque en cada rincón había huellas de una familia reconstituida y amorosa. Allí estaban las fotos con Judith, a quien Noah llamaba con cariño abuelita Judy, con su padre James y su esposa Alicia, y con Rosa, la mujer que los cuidaba como si fueran suyos. Era una familia que no se parecía a la que Clara había imaginado cuando se casó por primera vez, pero que era hermosa en su imperfección. Una familia real. «Mamá», dijo Noah mientras comían, «Miss Patterson dice que vas a hablar en mi escuela la próxima semana por el mes de la historia de la mujer». «Así es. ¿Estás emocionado?» «Sí,
afirmó con entusiasmo. Les dije a todos que mi mamá ayuda a las mujeres a ser valientes. Tommy Chen dijo que su mamá tiene tu libro. Clare sonrió. Su segundo libro, Rising, la guía de una madre para enseñar respeto y resiliencia, se había convertido en lectura obligatoria en muchas escuelas del país. A veces aún le costaba creer lo lejos que había llegado su historia. Después del desayuno, Clara acompañó a Noah a la escuela. Caminaban de la mano, por la misma ruta de siempre, pero ese día se sentía diferente, como si algo importante estuviera por suceder. Al llegar a las puertas, Noah se detuvo y la miró con curiosidad. «Mamá, ¿por qué tu papá se divorciaron?» No era la primera vez que hacía esa pregunta, pero algo en su tono le decía a Clara que esta vez necesitaba una respuesta más profunda. Se agachó hasta quedar a su altura. A veces, los adultos cometen errores que lastiman a las personas que aman. Tu papá cometió errores muy grandes que me lastimaron mucho. Pero ya no estás herida, ¿verdad? Clara lo pensó por un momento. No, ya no. Esos errores me enseñaron lo fuerte que puedo ser. Y me ayudaron a construir la vida que tenemos ahora. ¿Y papá ya no comete esos errores? No, él también aprendió. Se convirtió en una mejor persona. Noah asintió con seriedad. Qué bueno. Me gusta cómo es nuestra familia ahora. A mí también, mi amor. A mí también. Esa tarde, Clara estaba en una reunión de consejo de su fundación cuando su asistente tocó suavemente la puerta. Perdón por interrumpir, pero hay alguien que quiere verte. Dice que es urgente. Clara se disculpó del grupo y salió a la recepción. Allí estaba una joven de unos 25 años, con un niño pequeño en brazos que no tendría más de 2. Se veía exhausta, nerviosa, pero con una firmeza en los ojos que Clara reconoció de inmediato. «¿Es Duval?», dijo la joven, poniéndose de pie con apuro. «Me llamo Jessica Walls. Manejé desde Phoenix porque leí su libro y vi su entrevista en la televisión y...» Su voz se quebró. «Necesito ayuda». El corazón de Clara se apretó. «Claro, ven conmigo». La llevó a su oficina privada, donde Jessica comenzó a contar su historia. Un esposo que controlaba hasta el último centavo, que la había aislado de su familia y amigos, que la amenazaba con quitarle a su hija si se atrevía a dejarlo. Lo peor es que tengo un título en negocios, igual que usted. Yo era inteligente, capaz, pero empecé a creer que no valía nada sin él. Clara le tomó la mano con firmeza. Sigue siendo inteligente. Sigue siendo capaz. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí con tu hija, eso ya demuestra que eres más valiente de lo que crees. Para el final de la tarde, Jessica tenía un abogado, un apartamento temporal a través del programa de vivienda de la fundación, y un plan para comenzar de nuevo. Clara la observó salir, con su hija dormida sobre el hombro y el mentón en alto, caminando más erguida que cuando había llegado. Y una vez más, Clara sintió esa chispa de propósito que la impulsaba a seguir adelante. No era solo una historia personal, era un movimiento. Esa noche, mientras le leía a Noah su cuento para dormir, su celular vibró con un mensaje de texto. Era de James. «Alicia y yo queríamos invitarte a cenar este domingo con Noah. Ella va a preparar su famosa lasaña. Pensamos que sería bonito cenar todos juntos, solo si tú estás de acuerdo. Porque de esa ruina había emergido algo nuevo, algo poderoso, una vida auténtica, una mujer renacida». Se fue a dormir con una sonrisa tranquila, y mientras cerraba los ojos, supo que su historia no terminaba aquí, que cada día era una nueva oportunidad de seguir ayudando a otras mujeres a encontrar su voz, que aún había libros por escribir, conferencias por dar, leyes por mejorar y manos que tomar con firmeza y esperanza. La historia de Clara Duval no era solo una historia de supervivencia, era una historia de renacimiento, de valentía, de amor verdadero, el amor propio, y de la certeza de que incluso desde las cenizas se puede construir una vida que valga la pena vivir, porque ella no solo eligió sobrevivir, ella eligió renacer.